Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias por estar acá en esta charla. Bueno, el título ahí lo tienen, es Aprendizaje de Variedades, Teoría y Métodos. Es una charla que tiene un poco de todo. Va a haber un poquito de probabilidad, hay un problema variacional en el medio, por si hay gente del área de ecuaciones que está escuchando también. Y bueno, es un trabajo hecho con mucha gente. Acá tienen la lista de colaboradores: Eugenio Borghini, Nicolás Cheval, Jimena Fernández, Matías Jonker, Gabriel Midlin, Facundo Sapienza, Esteban Tabac. Están en diferentes lugares y en realidad son varios trabajos que venimos haciendo con distintos grupos. Bueno, yo vengo hablando de estas cosas hace un tiempo, así que perdón a los que aburra siendo repetitivo, pero bueno, ya saben que pueden acelerar el video o saltear. De todos modos, hay novedades, quiero contarles un poco las últimas cosas que estuvimos haciendo, y voy a dejar links abajo para que los que quieran ir a ver más detalles de la primera parte de este trabajo. Bueno, pueden ir a ver los links y ahí están explicados con más detalles, si es que les quedan ganas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? El problema con el que venimos trabajando es un problema que está bueno porque es muy simple de enunciar. Perdón que están las transparencias en inglés, se sabrán comprender y sabrán entender por qué. Bueno, entonces la cuestión es que tenemos una variedad, supongamos que es una variedad suave, que tiene una dimensión D chiquita, pero que está metida en dimensión D grande. Típicamente es mucho más grande, pero si es un poquito más grande también hay casos en los que sirve esto que vamos a hacer. Y el problema que tenemos es que no conocemos la variedad de M, no la conocemos, pero lo que sí tenemos son puntos de la variedad. Supongamos que tenemos n chiquita puntos de la variedad, y vamos a suponer que están elegidos, si quieren, para fijar ideas, que son I y D, o sea, que fueron elegidos al azar, pero todos en forma independiente y todos de acuerdo a una densidad F, una densidad en la variedad. O sea, son puntos que en la variedad, la medida, la distribución con la que fueron elegidos, tiene densidad. ¿Okay? O sea, no en todo el espacio, no tiene densidad en todo el espacio, pero sí cuando lo consideramos como a la variedad como conjunto. Entonces la pregunta es si a partir de estos n puntos, y uno se imagina que n va a ser grande, que n va a tender a infinito, si podemos aprender cosas de la variedad. Por ejemplo, la geometría, la dimensión, cuánto son las distancias entre puntos. Tendremos que decidir qué noción de distancia nos interesa. Uno piensa en distancias geodésicas, pero vamos a ver que queremos un poco más que eso. ¿Cómo es la topología de la variedad? ¿Está bien? Entonces este es el problema que se suele llamar Manifold Learning o aprendizaje de variedades, y bueno, es un tema que está muy activo últimamente. Hay un montón de formas de entender esta tarea, hay un montón de artículos, algoritmos que se vienen haciendo para dar respuesta a esta pregunta. Entonces, esto es lo que nosotros nos imaginamos, como que tenemos así, ¿no? Que tenemos la variedad, tenemos la sábana, que tiene una densidad, eso, piensen esas manchas verdes y azul, la idea es que están representando los subconjuntos de nivel de la densidad, o sea que las regiones oscuritas son regiones en donde hay mucha probabilidad, las regiones más claritas menos probabilidad de caer, y la parte gris directamente probabilidad casi cero de caer ahí. Y bueno, entonces, nada, uno agarra este punto que está acá, x tilde, y le gustaría decir, bueno, cuál es la distancia de x2 y cuál es la distancia de x1. Y bueno, ciertamente uno siempre tiene la distancia euclidia a mano, pero vamos a ver que eso no es bueno, no es una buena idea tomar la distancia euclidia. Bueno, si yo vivo en una variedad, en general la distancia euclidia no es representativa, y sobre todo cuando uno está en dimensión muy alta, que la distancia euclidia no suele ser representativa de nada, es una muy mala idea usar distancias euclidias. Entonces uno podría decir, uso la distancia geodésica, pero incluso fíjense que la distancia geodésica tampoco es buena idea, porque ese punto x tilde nos gustaría decir que está más cerca de x2, de este que está acá, que de x1, porque si yo tuviese que separar, acá parece ser como que hay dos grupos, ¿no? El grupo que está centrado en x2, el grupo que está centrado en x1, y si yo quisiera decidir a qué punto pertenece x tilde, me gustaría decir que pertenece al grupo de x2. Y entonces me gustaría decidirlo diciendo que está más cerca de x2 que de x1 con alguna noción adecuada de distancia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las motivaciones para hacer esto? Hay muchísimas, desde más puras hasta más aplicadas. Hay
todo tipo de aplicaciones. Una es bien conocida que se llama reducción de dimensión, y que tiene que ver con que, bueno, si yo tengo datos, por ejemplo, que lo que yo registro son un montón de variables, entonces mis datos naturalmente están en un espacio de dimensión muy, muy alta, pero posiblemente vivan todos en una variedad de dimensión más chica. Eso es muy común en muchas aplicaciones de Machine Learning, en estadística, y uno entonces querría encontrar esa representación en dimensión mucho más baja. Y vamos a ver que esto sirve para eso. Clustering es lo que les acabo de decir. Si uno tiene un montón de puntos de datos y quiere agruparlos en diferentes grupos, ese también es un problema muy importante de clustering o también clasificación, que están vinculados. Y bueno, esencialmente las recetas son, pongamos junto lo que está cerca y pongamos separado lo que está lejos. Entonces, tener una buena noción de distancia también es súper importante. Y nosotros vamos a charlar un poquito de una aplicación un poco distinta a estas dos cosas, que son las más clásicas, que es decir, bueno, ¿cómo hacemos para decidir si un modelo ajusta o no a un fenómeno que viene dado por un sistema dinámico caótico? ¿Está bien? Entonces, típicamente uno cuando tiene un modelo para un fenómeno dice, bueno, me fijo si ajustan o no ajustan los datos, ¿no? Pero cuando uno tiene un fenómeno que es caótico, de ver si los datos ajustan o no, con mi modelo, digamos, si mi modelo ajusta o no a los datos, no tiene mucho sentido porque el propio modelo no se ajusta ni a sí mismo, ¿no? Por el hecho de ser caótico. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de clustering. La idea es que si uno tiene los puntos dados por esos tres aros y uno quisiera separarlos en tres grupos, le encantaría devolver esto, que son los tres aros separados. Sin embargo, si uno hace, no voy a entrar, para los que conocen el algoritmo de K-means, tanto en la izquierda como en la derecha se aplicó el algoritmo de K-means. En el de la izquierda se aplicó usando la distancia euclidia. El algoritmo de K-means esencialmente dice eso: poner un mismo grupo lo que está cerca y poner en grupos distintos los que están lejos. Pero a la izquierda se usó la distancia euclidia. Entonces fíjense que los grupos que encontró cumplen con eso, ¿no? O sea, están separados todos los grupos de manera tal que en distancia euclidia los rojos están cerca entre sí, los azules están cerca entre sí y los verdes entre sí. Sin embargo, si uno usa otra distancia, por ejemplo acá la distancia geodésica podría ser muy útil. Si uno usa una noción adecuada de distancia, que es la que vamos a introducir hoy acá, lo que obtiene son estos tres grupos, que es lo que llamamos la distancia de Fermat. Entonces, bueno, esta es una de las formas de venderlo, ¿no? Si uno usa una noción adecuada de distancia, puede resolver bien o mucho mejor los problemas. Muy bien. Entonces, la pregunta que les decía antes: ¿cómo hacemos para, supónganse que yo tengo datos que provienen de un sistema, tengo datos que provienen de una serie de tiempo, ¿sí? El caso que tenemos nosotros, por ejemplo, es ver cómo canta un pájaro, que es lo que estudia Gabriel Midlin, y medir varias variables, ¿no? Uno puede medir, por ejemplo, la presión de los sacos aéreos y muchas otras variables, mientras transcurre el canto del pájaro, y uno obtiene cosas como esta. Entonces, por ejemplo, esto que está acá arriba, esto que está acá, es la presión de los sacos aéreos durante el canto del pájaro, que uno ve eso que está ahí. Y hay una cosa muy, muy interesante que se llama el delay embedding, o el Takens, la inversión de Takens, que viene asociada al teorema de Takens, que es un teorema poco conocido, creo yo, en la comunidad matemática, al menos yo no lo conocía, y me enteré a partir de trabajar con Gabriel Midlin, que es un teorema que dice que si uno tiene un sistema dinámico, que vive en alguna variedad, que está metida en una dimensión más grande, y uno se queda con una sola coordenada de ese sistema dinámico, proyecta, ¿no? Uno tiene un sistema dinámico que vive en dimensión muy grande, y digamos que lo proyecta sobre algún subespacio de dimensión 1. Por ejemplo, podría ser quedarse con una sola variable, mirar una única variable del sistema dinámico. Entonces, la cuestión es que uno con esa información, la proyección en una sola variable del sistema dinámico, con eso uno puede recuperar el sistema dinámico completo. ¿Qué significa que puede recuperar el sistema dinámico completo? Dice lo siguiente: hay una forma de tomar esa cosa que está ahí, como podría ser, por ejemplo, la variable que decidimos tomar, que es la presión de los sacos aéreos.
esta única variable, ¿está bien? Entonces asumamos por un rato, pongamos como hipótesis que esto que está acá viene de un sistema dinámico, que no sabemos cuál es el sistema dinámico, que esto viene de un sistema dinámico, y bueno, eso es todo lo que tenemos, y quisiéramos de alguna forma recuperar quién es el sistema dinámico. Entonces el teorema de Takens dice que tenés una forma de meter esta serie temporal en dimensión 2, 3, etc. No voy a dar los detalles, pero es una receta muy simple. ¿Y esto, qué es esto que está acá? ¿Está bien? Eso es transformar esa serie temporal dada por una sola variable en una curva en dimensión 3, y de forma tal que lo que queda, lo que uno obtiene, es equivalente al sistema dinámico, en el sentido de que manda trayectorias en trayectorias, y es inversible. Es un diffeomorfismo entre los dos espacios donde viven los dos sistemas dinámicos, y manda trayectorias en trayectorias y preserva el sentido temporal. O sea que es perfecto, ¿no? O sea, digamos, cualitativamente recupera el sistema dinámico. Entonces, lo que uno dice, bueno, si yo tengo un fenómeno y quiero ver si lo puedo modelar, por ejemplo esto, yo quiero modelarlo con un conjunto de ecuaciones, uno dice, bueno, parecería ser que necesitaría 3 ecuaciones, porque vive en R3, entonces uno propone 3 ecuaciones, y dice, bueno, ahora quiero saber si estas 3 ecuaciones son un buen modelo o no, y como les decía antes, uno no puede ajustar a los datos. Entonces lo que se pregunta es si la topología, o una de las cosas que se puede preguntar, es si la topología del atractor que definen ambos sistemas dinámicos es la misma o no. Entonces lo que vamos a estudiar es, a partir de un montón de puntitos, tratar de inferir cuál es la topología del atractor en donde viven esos puntitos. Entonces, en este caso, uno lo que querría hacer, y lo que logra hacer, es ver que cuando uno mete esta serie de tiempo en R3, ve que hay 4 ciclos. ¿Está bien? Y que cada ciclo justamente corresponde a estos patrones que uno ve acá arriba. Este es el primer ciclo, este es el segundo ciclo, este es el tercer ciclo, y este es el cuarto ciclo, y eso se manifiesta topológicamente en que uno obtiene un espacio topológico con 4 agujeros distintos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, entonces el problema es ese, ¿cómo hago uno a partir de datos? Decidir cuántos agujeros tiene el atractor. Entonces, bueno, esta es la metodología que les quiero contar, y cómo aparece una noción adecuada de distancia, que es, digamos, que es lo que venimos a aportar. Esto que está acá se llama diagrama de persistencia, y esencialmente, bueno, consiste en, a partir de puntos, tratar de inferir cuál es la topología, y la topología, eso uno lo que quiere hacer es encontrar lo que se llama el H0, o sea, decidir cuántas componentes conexas tiene, cuál es el H1, que es decir, cuántos agujeros tiene de dimensión 1, y después, bueno, puede seguir, ¿no? Cuántos agujeros de dimensión 2, cuántos agujeros de dimensión 3, etc. Y la forma de leer este diagrama, que está acá, esto lo que está diciendo es un algoritmo, ¿está bien? Uno le da datos, por ejemplo, la serie esta temporal, uno mete datos, y lo que devuelve es un dibujito como este. La forma de leer este dibujito es, este puntito acá se lee como que hay una componente conexa, y estos 4 son los 4 agujeros. Y todo esto que está acá, uno lo debería interpretar como ruido. O sea, digamos, cada puntito naranja representa un agujero, cada puntito azul representa una componente conexa, pero el hecho de que estén bien abajo, uno lo interpreta como que es ruido. ¿Por qué? Porque son características topológicas que vivieron poco tiempo. O sea, después vamos a hablar de qué se trata esto, pero digamos, en el eje Y lo que representamos es durante cuánto tiempo vivieron esas características topológicas, y como vivieron poco tiempo, las consideramos ruido. Y las que persisten son las que consideramos características que realmente están presentes. Muy bien, entonces vamos a la noción de distancia que queremos definir. Y está motivada por una cosa que se llama perturbación de primera pasada, que fue introducida hace mucho tiempo. En realidad el modelo de perturbación de primera pasada fue introducido por Hammersley y Welsh en los 60, pero el modelo que más se adecua a lo que vamos a nosotros fue introducido por Howard Newman, que es lo que se llama perturbación euclidia de primera pasada, porque es un modelo en RD.
Entonces la idea es que yo tengo un montón de puntos en RD, podría ser un proceso de Poisson, un montón de puntitos sueltos por el plano, y lo que vamos a hacer es considerar, bueno, el principio D es la dimensión de mi espacio, RD. Vamos a considerar un parámetro alfa, que es mayor o igual que 1, y para dos puntos cualquiera, por ejemplo un X acá y un Y acá, vamos a definir, bueno, tengo muchos caminos posibles para ir de X a Y, por ejemplo podría ser, un camino posible sería este, y otro camino posible ciertamente es hacer así. Y para cada camino vamos a definir un costo, y el costo viene dado por la suma de las distancias que salté, pero elevadas a la alfa. Es muy importante que esté elevado a alfa. Entonces cuando alfa es 1, bueno, después el costo va a ser considerar el camino óptimo, y el costo de ese camino óptimo lo vamos a llamar la distancia de Fermat empírica entre X y Y. Entonces, fíjense que si alfa es 1, lo que conviene hacer para ir de X a Y es ir directo, es un segmento que va directo. Ya sabemos que el segmento es la forma más corta para ir de X a Y, pero si alfa es grande, por ejemplo si fuese 2 o 3, bueno, por ejemplo si fuese 2, uno puede pensar como que el costo que paga es proporcional al círculo que tiene por diámetro esta cosa que está acá. Entonces el costo de este camino es muy grande, mientras que el de este que está acá es la suma de estas áreas, que es bastante más chiquitito. Entonces cuando alfa es mayor que 1, la idea es que cuando alfa es mayor que 1, uno digamos, prefiere hacer saltos cortitos, y va a ir por puntos que me den caminos en donde los saltos sean cortitos. Cuanto más grande es alfa, más me importa eso. Entonces, este es un dibujito de cuál es el camino óptimo, por ejemplo, en este caso, para ir de X1 a X2. En vez de ir un salto grande, bueno, tratamos de ir mucho tiempo por la región donde hay muchos puntitos para dar saltos chiquititos, y después, bueno, hacemos lo mejor que podemos. Muy bien. Entonces, el teorema que probaron Chuck Newman y Douglas Howard es el siguiente, que si uno hace esto con un proceso de Poisson y mira la distancia entre el origen y un punto X que está muy muy lejos, bueno, eso se comporta esencialmente como la distancia de 0 a X. A tal punto que si uno divide por la distancia de 0 a X, o sea la norma de X, esto converge, cuando la norma de X tiende a infinito, a una constante mu, que es un número mayor que 1, que depende del alfa y de la dimensión, de nada más, es un número determinístico. ¿Está bien? Y esto es casi seguramente. Entonces, eso es en el caso de un proceso de Poisson homogéneo, pero ahora nosotros queremos utilizar esos resultados de Newman y Howard para hacer nuestro caso, que son n puntos en una variedad. Y el resultado que, bueno, cuando uno toma un caso no homogéneo, uno obtiene cosas como estas, que es que va más tiempo. Esto es un caso en donde tengo a la izquierda, la parte gris oscura tiene el doble de densidad que la parte gris clara, y entonces lo que uno ve es que en vez de ir derecho de este punto a este punto, uno prefiere ir por mantenerse más tiempo por la región, por ejemplo este camino que está acá, prefiere mantenerse más tiempo por la región oscura que por la región clara, porque ahí garantiza que pega saltos más chicos. Cuanto más grande es el alfa, más ganas tengo yo de ir por la región oscura. Muy bien, esto vamos a saltear por falta de tiempo. Y bueno, como uno espera de un matemático, una matemática, si uno tiene una distancia definida para n puntos y n es muy grande, lo que quiere hacer es entender qué pasa cuando n tiene infinito. Y cuando n tiene infinito, lo que probamos es que uno converge a una distancia que viene dada por la siguiente cuestión, que es en esta misma variedad y con esta misma densidad, lo que hacemos es, dados dos puntos, fijamos dos puntos en la variedad, y ahora un parámetro beta,
y vamos a definir, bueno, deberíamos hacer algo esencialmente que le pase lo mismo, que tenga ganas de moverse por regiones donde, bueno, donde los puntos están cerca. Que los puntos están cerca quiere decir que la densidad es alta, por eso obtengo muchos puntos ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es definir para 2 puntos, vamos a considerar para cualquier camino gamma que vaya de x a y, vamos a considerar la integral sobre gamma, integral de camino, de 1 sobre f a la beta. Vamos a considerar el camino óptimo para este funcional, el camino que minimiza esto, y vamos a definir que eso es la distancia entre x e y, que ciertamente depende de f y de beta. Y eso es lo que vamos a llamar la distancia de Fermat entre x e y. Y ciertamente esto convierte a la variedad con esta distancia, la convierte en un espacio métrico. Esto es efectivamente una distancia. Muy bien, entonces el teorema que les vengo a contar dice que, bueno, que si uno hace con los puntitos, calcula la distancia esa que les describí antes con los puntitos, toma límite cuando n tiende a infinito y converge esto que está acá. Pero ahora si uno quiere usar eso para encontrar características topológicas y probar que las características topológicas que encuentra en los puntos tienen que ver con lo que tiene la variedad, no le alcanza a comprobar que para cada x e y esto converge, sino que quiere entender las cosas como espacio métrico. Entonces, para eso uno define la noción de convergencia de espacios métricos. Para los que estén familiarizados, está asociado a la distancia que se llama la distancia de Gromov-Hausdorff. La distancia de Gromov-Hausdorff es una forma de medir distancia entre espacios métricos. Entonces, ahí tienen la definición. Yo voy a ir rápido porque me van a retar por el tiempo. La cuestión es que es una noción de distancia entre espacios métricos. Dados 2 espacios métricos, uno puede definir una noción de distancia entre esos 2 espacios métricos. Y entonces el teorema que tenemos dice lo siguiente: agarremos una variedad que es suave y que tiene dimensión de chiquita, metida en un espacio de dimensión mucho más grande. Agarramos n puntos tomados I y D, respecto de una densidad, que vamos a asumir que es continua. Agarremos un parámetro alfa mayor estricto que 1 ahora, no permitimos que alfa sea 1, y vamos a considerar el parámetro beta, que es alfa menos 1 sobre D, simplemente una cuentita. Y entonces, por un lado tenemos la distancia, el espacio métrico, mejor dicho, poblacional, que es el que les acabo de escribir, es la variedad con la distancia de Fermat poblacional que acabo de escribir, y por otro lado tenemos el conjunto de los n puntos con la distancia de Fermat empírica que describimos antes. O sea que tenemos 2 espacios métricos. Y el teorema dice que cuando uno mira la distancia de Gromov-Hausdorff entre estos 2 espacios métricos, y mira la probabilidad de que esa distancia sea más grande que epsilon, entonces esa probabilidad tiende a 0 exponencialmente rápido, pero bueno, el n tiene una potencia ahí. Entonces, bueno, ese es el teorema principal, que en base a él podemos después hacer todas las aplicaciones que les conté y que no voy a llegar a profundizar por falta de tiempo. Pero bueno, eso es lo que quería contarles. Es un teorema que primero lo hicimos con Matt Jonker y Facu Sapienza en el 18, fue parte de la tesis de licenciatura, fue la tesis de licenciatura de Facu. Hicimos un caso particular, esencialmente el caso de subconjuntos de RD, y después con Eugenio Borghini, Jimena Fernández y Gabo Mindil extendimos de 2 maneras. Lo extendimos a variedades por un lado, y por otro lado probamos la convergencia no para 2 puntos fijos, que era lo que hicimos antes, sino la convergencia como espacios métricos. Y a partir de tener la convergencia como espacios métricos, podemos concluir que esto voy a saltear por falta de tiempo, pero a partir de la convergencia con espacios métricos, uno puede concluir que los diagramas de persistencia, o sea, la topología de uno y del otro, convergen. Esto se escribe así, con este teorema, que es que si uno mira los diagramas esos de persistencia que les mostré al principio, si uno lo hace con la variedad y lo hace con la muestra, que les acabo de contar, bueno, también uno converge al otro, y la convergencia es exponencialmente rápida. Bueno, no hay tiempo para aplicaciones. Brevemente, lo que hicimos fue construir una distancia que recupera de alguna forma distancias intrínsecas de la variedad, y por eso da diagramas, esos diagramas que no les conté en detalle que se trataban. Esos diagramas de persistencia están construidos
intrínsecamente con los datos, sin usar el espacio ambiente en donde están metidos, y por lo tanto obtenemos objetos que son intrínsecos. Y gracias a eso uno obtiene, gracias al uso de la distancia de Fermat, en lugar del uso de usar la distancia euclídea, obtiene esencialmente diagramas de persistencia que son mejores, en el sentido de que las características topológicas de la variedad de donde provienen persisten por más tiempo, o sea que son más fáciles de identificar al usar la distancia de Fermat. Y además es robusto para outliers. Cuando uno tiene outliers, se pierde menos. Digamos, cuando uno usa distancia euclídea, en general se confunde la metodología esta y encuentra agujeros que no debería encontrar, mientras que al usar la distancia de Fermat eso no pasa. Bueno, acá dejo un montón de links para que chusmeen, si les interesan. Están implementados los algoritmos, hay artículos escritos, hay charlas, hay de todo. Así que bueno, y también pueden contactarme, cualquier interesado en estas cosas, interesado o interesada, por favor, no duden en contactarme y podemos charlar o podemos darles más información, etc. También paso propaganda en esta misma sesión, hay aplicación de esta distancia a problemas de transporte óptimo, y eso es la charla de Nico Chevar, así que también la pueden ver. Bueno, gracias y perdón por el tiempo largo. Chau, chau.